Detrás de los atentados de Francia hay dos visiones del mundo, la de una sociedad mundial que lucha por defender libertades como la libertad religiosa y, por qué no decirlo, por ejemplo, el estilo de vida de las mujeres y los hombres, y un grupo, el Estado Islámico, que pretende imponer una sola visión del mundo y un solo estilo de vida. Esto debería ser un aprendizaje para toda la sociedad mundial, pero también para México, donde a veces el discurso del odio y de la confrontación es el que se pretende imponer. Los ataques terroristas en París desataron una impactante cadena de solidaridad en el mundo. En México, sin embargo, no faltaron los fanáticos de Pétatiux que vieron en esta solidaridad con el pueblo francés, con los parisinos, una afrenta, por ejemplo, a Ayotzinapa, como si hubiera un ranking de tragedias. A mí ya lo único que me tranquiliza es que los de ISIS ya dijeron que iban a atacar a Washington y a sus amigos. Y como los mexicanos no nos contamos entre ellos, podemos estar tranquilos, más o menos. Y si nos atacan, podemos reforzar una contrapropuesta mandándoles spots del chikungunya y con eso se van a acabar. Pero más allá de la broma, pues nos queda siempre pensar que, como dicen los de Charlie Hebdo, ellos tienen las armas, pero nosotros, que se jodan, tenemos el champaña. Siempre nos quedará París. Bueno, pues los atentados de la semana pasada en Francia, concretamente en París, han llevado en estas últimas horas al presidente francés, François Hollande, a declarar, a prolongar un estado de emergencia, prácticamente un estado de sitio durante 3 meses. Un hecho muy grave, un hecho que le ha dolido mucho a todo el mundo, yo creo, Jairo Calixto. Sí, yo creo que al ritmo de Alonso Enfant de la Patrie, este asunto se va convirtiendo en un tema muy, muy parecido al de las Torres Gemelas, guardando las proporciones evidentes. Pero sí, la reacción del Estado francés no es muy distinta de la de Bush, quizá con más moderación, con menos exasperación militarista que se les da muy bien a los gringos. Pero es más o menos lo mismo, estados de excepción, ya se habla de cambios constitucionales, ¿no? De pronto, si tú eres sospechoso, te pueden quitar todo y meterte al tambo sin necesidad de una orden de un juez, etcétera. O sea, digamos, muy parece que estás viendo la serie 24, pero en París. En ese sentido, pues sí llama la atención. También, del otro lado, la contundencia, la gravedad de los hechos criminales y los asesinatos de ISIS, que además ya está peleada hasta con Anonymous ya Exacto, les hackeó. Ahí les va la guerra. ¿Cuál guerra? Son idiotas. O sea, es una cosa complicada. Y luego el tema, se puede soslayar, como en la bolsa, las compañías dedicadas a hacer armamentos empiezan a subir sus ganancias y demás, ¿no? Entonces, sí se empieza a ver un mundito bastante grave, ¿no? Grave más allá de lo que hubiéramos sospechado. Entonces, París era una fiesta. Con Hemingway, pero Hemingway, ahora es... Pero ya no. Pancho, tú que has vivido en Francia, ¿por qué Francia? Porque yo creo que lo importante es pensar justamente por qué este país fue elegido como Bueno, un objetivo. primero porque Francia es miembro de la coalición que está combatiendo al Estado Islámico, a ISIS, como dice por sus siglas en inglés, que mucha gente no sabe exactamente el significado, pero es... Se escucha en TISIS, ¿no? Como Estado TISIS, ¿no? Islámico de Irak y Siria, de Siria e Irak, ISIS, en inglés, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, sí, efectivamente, pues ver lo que sucede y ya vimos, y tú lo esbozaste ahorita, las medidas de excepción que están adoptando el gobierno francés, medidas que desde tiempos inmemoriales la derecha ha reclamado y la extrema derecha ha reclamado. Sí, los Le Pen y durante 3 meses, por ejemplo, para ir al detalle, pueden hacer registros domiciliarios sin orden de cateo, detenciones en la calle sin orden judicial. Hay otra disposición que propuso el socialista Hollande de quitarle la nacionalidad a los que nacen automáticamente a ser los franceses, o sea, si tienen antecedentes terroristas, o sea, hay un avance de privilegiar la seguridad sobre
los demás derechos o libertades. O libertades. Es decir, y 8 de cada 10 franceses, ojo, 8 de cada 10 franceses aceptan que se suspendan las garantías individuales. Después de ver todo lo que estaba sucediendo, lo que ocurrió en París el viernes pasado. Sí, el país de la libertad, igualdad y la fraternidad ha sido como, simbólicamente tiene una gran representación a nivel mundial, y yo me permití sacar un pedacito de este comunicado del Estado Islámico para que efectivamente la gente pudiera, una traducción que hizo María Teresa Priego, donde se puede ver quizá, por supuesto que no pretendo ser analista internacional, pero sí que el fondo es un tema religioso que es contra los cristianos, contra los perversos, dice aquí, hablando de... dice, ¿por qué fue elegido el corazón de la capital francesa, al cual asistía el imbécil de Francia, François Hollande, el Bataclan, donde estaban reunidos centenares de idólatras en una fiesta de perversión, por ejemplo, ¿no? Bueno, es que la banda era una banda de death metal, lo que estaba tocando en ese momento en el Bataclan, una banda de death metal, un género muy rudo, muy fuerte, muy ruidoso, más allá, eso es el delirio, en efecto. Cualquiera que puede llegar a ver uno de esos espectáculos sí puede decir, no, pues así es el infierno, así debe ser. Pero bueno, es un género, la gente estaba divirtiendo, ¿no? Esa es la otra, ir a los lugares muy parisinos, que son esos cafés afuera, con las mesitas y todo, son los que han sido atacados, ¿no? También en esa situación. Ahora, el corazón de una forma, de un estilo de vida. Es correcto. Sí, hay que subrayar y hacer notar que la mayoría de los terroristas ya identificados nacieron en Francia. Es decir, son hijos de inmigrantes, los binacionales, estos de los que estaba yo hablando hace un momento, jóvenes, 18, 19 años, que han sido enganchados por el Estado Islámico. Había internet, hay la historia de una española que se fue... No, y estadounidenses y de muchos países europeos, claro, van para allá pensando que hay otro estado más feliz. Pensar que es un grupo que los del Estado Islámico son un grupo de psicópatas, yo creo que es un error. No. Están perfectamente bien organizados y ideologizan de tal manera a los chavitos que los utilizan. Bueno, los chavitos, la mayoría, iban con chalecos con explosivos y volaban. Acaba de suceder este jueves, ¿sí? Cuando la policía cerca el lugar donde teóricamente estaba el autor intelectual de los atentados. Cerca del estadio. En Saint-Denis, otra vez una mujer muy joven abre y se vuela, pues, ¿no? se vuela. Esta ideologización a la que se refiere Pancho habla ciertamente de una cruzada. Están hablando de una guerra justamente contra los cruzados, pues, pero habla de una guerra. Y también recordemos que en Francia esto que nos puede parecer pues como una anécdota, o para el anecdotario el velo islámico, pues justamente Francia hizo una política pública para que las mujeres no llevaran el velo islámico. Y además los llevó a términos de que el más, digamos, importante intelectual francés del momento, Michel Houellebecq, se enfrentó en un juicio, ¿no? Y todos son idiotas, son imbéciles. Es decir, se había recrudecido una relación entre dos culturas que convivían en el mismo espacio geográfico. Pero el problema no es solo eso, sino que todos estos jóvenes no tenían oportunidades. Toda la gente que vive, como lo dicen los franceses, la banlieue, allá, el Ecatepec de París, son marginados, son olvidados, no tienen posibilidades de desarrollo. No hay mucha diferencia entre esos jóvenes de la periferia francesa a cualquier joven campesino que viva en la sierra o que viva en las orillas de Michoacán o donde quieras. Es decir, no hay mucha diferencia en ese sentido. Son abandonados, entonces son caldo de cultivo fácil para ese tipo de organizaciones. Yo haría un matiz ahí, porque si algún país tiene asistencia a los jóvenes que están desprotegidos, es Francia. Por eso tienen el mayor déficit en materia de desarrollo social, o sea, de financiamiento de desarrollo social, porque son muy altas las... Pero aún así, y de respeto a derechos humanos y a las libertades. El hoyo de la seguridad social, yo creo que es el mayor que hay en el mundo, de todo lo que se gasta. Pero es un asunto asistencialista. Tú formas parte Jairo, de mi país. Lo que pasa ahí es que no se integran a la vida. Es un tema cultural y religioso otra vez. Hay una serie de películas que aparecieron y libros que aparecieron en Francia y llegaron al mundo en los 90, donde ya se vislumbraba películas como El Odio, que son este retrato de esos barrios
de la periferia. Están novelas como de un autor, Van Street, que es igual el retrato de eso, y el reflejo es más o menos lo mismo. A lo mejor nos cuesta integrarse, pero también hay un rechazo Hay un social, rechazo, ¿no?, a integrarse, hay agravios históricos entre los países. Francia fue un país colonialista, un país que sí, pues allá sometió a varios países. Dejó su impronta ahí. Pero ahí hay que... Y tienen alrededor de 4 millones de musulmanes al Sí. interior del hexágono. Sí, sí, sí. Es un choque cultural, y tienes razón, es colonial y es histórico y es de siglos, Sí. pero lo que hay que tener cuidado en este momento son dos cosas. Hace rato Pancho refería el peligro de que se fortalezca el discurso y las acciones y los poderes de la ultraderecha en el mundo con, Sí. con este tema, que es un riesgo real, ¿no? Y por el otro lado, justificar en aras de esas desigualdades a las que te refieres, No, ese es Jairo, el exceso. tema de la violencia, ahí es donde hay que tener mucho cuidado, porque incluso en las redes sociales, donde efectivamente han reclutado varios de sus héroes, digamos, el Estado Islámico. De los mártires. De los mártires de esta guerra. Bueno, también hay quienes dicen, claro, por esta desigualdad, pues claro, eso se merecían. O sea, cuidado con Sí, los claro, discursos no, pero radicales, así es. en los dos extremos. No, pero ahí, digamos, ahí está. Y la realidad es esa, pues el caldo de cultivo de estas situaciones que se dan por un asunto de siglos, si quieres. Pero de todas maneras, los hechos concretos es que están en peligro, pues, un montón de cosas en Francia. Nada más habría que recapitular, por ejemplo, que estamos hablando de Francia, pero Rusia ya reconoció que hubo un atentado, lo que está uniendo, digamos, a países que en otro momento había cierta tensión entre Rusia y Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, pues ahora van en el mismo paquete, ¿eh? Y por primera vez en este grupo de la Comunidad Europea, por primera vez en la historia, desde la Comunidad Europea, se han unido justamente porque un Estado de la comunidad ha sido atacado. O sea, no es un asunto menor, que tiene trascendencia mundial. Y bueno, pues yo lo que les pediría es comentario final, Pancho. Bueno, hay que... no nos fuimos al otro lado, a la otra moneda, a la otra cara de la moneda, perdón. Es decir, hay que recordar que en estados como Siria, como Irak, como Afganistán, pues los bombardeos han causado muchas víctimas civiles. Claro, sí. Eso alimenta el odio, alimenta la causa y hace, le proporciona combustible a todos estos grupos que están manipulando jóvenes. En el seno mismo de Europa está esta guerra psicológica que mandaron, no sé si vieron estos 3 terroristas que salieron en la pantalla, uno diciendo, y vamos a atacarlos como en el corazón de Francia, vamos a ir a Washington a atacar en el corazón del imperio, si Dios lo quiere y tal, etcétera. Este tipo de cosas que son parte de la guerra psicológica que traen, porque si tú vas ahorita a Washington dices, ay caray, no me vaya a tocar, ¿no? Claro, o a mismo Europa, ¿no? Ya no quieres ir. Claro que, ¿Sí? Sí, bueno, han suspendido partidos de fútbol, conciertos, Sí, toda la vida está alterada a raíz de estos atentados. Lograron yo creo que ISIS logró su objetivo, no solo aterrorizar, generar este ambiente xenofóbico, beligerante, militarista, de locura, que nos recuerda pues, los tiempos de las Torres Gemelas, y que eso, pues, a balazos y a bombazos, eso no se va a arreglar nunca, pero pues es el único método al que están recurriendo. Mientras ISIS vende petróleo a sus propios enemigos, que a su vez le venden armas, entonces es un círculo vicioso, pero virtuoso al final. ¿Virtuoso al final? Virtuoso porque funciona. Bueno, funciona. No, vicioso. Vicioso Es grave y vicioso. violento. Jairo, muchas gracias. Pancho, muchas gracias. Gracias a usted. Esto fue A Quemarropa.